Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Nueva Era. Hace un año hice un video sobre la historia de la empresa Biosyn en las novelas de Michael Crichton, pero el video me quedó un poco incompleto ya que me salté algunos datos importantes, por lo que decidí rehacerlo y eliminar el anterior para que quede como corresponde, y sobre todo porque estoy queriendo enfatizar en la verdadera esencia de las historias creadas por Crichton, ya que la característica más importante que el escritor nos quería presentar sobre este mundo ficticio era que en este había una obsesión sobre la bioingeniería, y los dinosaurios clonados no eran más que una consecuencia de aquella obsesión, la cual llevaba a las empresas a competir sin escrúpulos para posicionarse como la más exitosa en el mercado. En la novela Jurassic Park de 1990, Crichton nos introduce a este mundo contándonos que luego de que se descifrara la estructura de ADN en el año 1953, la bioingeniería tomó rumbos comerciales. En 1976 se fundaba la empresa Genentech, la cual fue la pionera en ingeniería genética y que luego de su gran éxito inspiró la creación de nuevas compañías al punto de aparecer una por semana. Hasta 1970, Genentech y Cetus se dedicaban a elaborar productos farmacéuticos. Para 1980, Biogen y Generac creaban semillas resistentes a las plagas para la agricultura. Techlock y Algol creaban componentes para ordenadores compuestos de tejido vivo. Y por último, InGen y Biosyn desarrollaban productos biológicos para consumo. La pregunta que se hacían era cuál sería el equivalente biológico a un aparato electrónico, siempre enfocado al entretenimiento, ya sean deportes, actividades de tiempo libre, cosméticos y hasta mascotas. Biosyn Corporation, como se conoce en las novelas, con sede en Cupertino, California, ya había tenido éxito creando truchas de colores claros mediante un contrato con el Departamento de Caza y Pesca del estado de Idaho, representando un avance en la pesca con caña, ya que era más fácil de localizar en los cursos de agua. La única parte negativa, que casi no se mencionaba, era que algunos ejemplares morían quemados por el sol y que su carne pálida era pastosa e insípida. Pero la empresa continuaba trabajando al respecto. Luego tenemos a Louis Dodgson, un científico con fama dividida. Algunos lo reconocían como el más emprendedor de su generación y otros como el más imprudente. Antes de trabajar para Biosyn, fue despedido por un científico por hacer tratamientos genéticos con pacientes humanos sin los protocolos adecuados de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la sección del Ministerio de Salud Pública norteamericana, encargada del control de calidad y la aptitud para el consumo de alimentos y medicinas. Una vez en Biosyn condujo el controvertido ensayo de la vacuna contra la rabia en campesinos chilenos sin avisarles, y puso al mercado una papa producida por ingeniería genética sin hacer público que se trataba de un alimento manipulado, produciendo casos de niños internados con diarrea. Para el año 1989, Dodgson se encontraba a cargo de la sección de desarrollo de productos, lo que consistía en ingeniería inversa. Básicamente, tomar el producto de la competencia, desmenuzarlo, aprender cómo funciona y luego elaborar la versión propia. En la práctica, eso es considerado como espionaje industrial, el cual la mayoría estaba dirigido a la compañía InGen. En 1987, Dodgson convenció a una genetista descontenta con la empresa Cetus para que se pasara a Biosyn y con ella 5 cepas de bacterias reconstruidas por bioingeniería. La genetista se puso una gota en cada una de las uñas de su mano y salió caminando por la puerta. El ADN reconstruido por bioingeniería era el material más valioso del mundo. Una bacteria microscópica, demasiado pequeña como para verla a simple vista, podría contener los genes de una enzima contra los ataques cardíacos, la streptokinasa o los genes de hielo que evitaban los daños de las heladas producidas en las cosechas, todos con el potencial de valer millones de dólares en el mercado. En la novela Jurassic Park de 1990, Biosyn descubre que InGen estaba por abrir su zoológico de animales prehistóricos vueltos a la vida gracias a la ingeniería genética. Dodgson convoca a la junta directiva de la empresa a una reunión de emergencia, ya que el CEO Bill Steingarten así se lo impuso para que consiguiera el quórum necesario para aprobar las maniobras de espionaje que Dodgson tenía en mente. Biosyn no podía dejar pasar que su competidora estuviera creando la atracción biológica más grande de la historia. No solo eso, sino que también tendría la patente de todos sus clones. Patentar animales creados mediante ingeniería genética era posible luego de que en el año 1987 el Tribunal Supremo fallara a favor de Harvard sobre este tema. Esto impedía que Biosyn se posicionara por encima de su rival, ya que este le sacaba una ventaja de por lo menos 5 años de investigación. La idea de Dodgson era robar embriones viables, hacer ingeniería reversiva y modificar el ADN lo suficiente como para evitar las patentes de InGen. Para lograrlo, se había contactado con un empleado disgustado llamado Dennis Nedry. Dodgson consigue el quórum de la junta directiva y se reúne con él en la misma escena que vimos en la película. Más tarde, InGen termina teniendo el incidente en el año 1989, el cual la novela nos cuenta que no se hizo público como en la mayoría de los casos de este estilo, siendo la tercera compañía de ingeniería genética que fracasaba ese año y la séptima desde 1986.
Luego, en la novela El mundo perdido de 1995, el gobierno le concedió permisos a equipos botánicos de Berkeley y a un par de geólogos para estudiar las islas que estaban al oeste de Costa Rica. Al final, se descubriría que esos misteriosos grupos eran en realidad de la empresa Biosyn, los cuales buscaban evidencias de animales prehistóricos. En esta novela conocemos un poco más sobre la personalidad de Dodgson, siempre con la mala costumbre de violar la ley, generando que Biosyn se la conociera por contratar más abogados que científicos. Dodgson públicamente se mostraba amable, pero en realidad era un hombre que nunca estaba de buen humor. Uno de los genetistas más implacables y agresivos, orientado hacia los resultados sin importar los medios, incluso capaz de cometer asesinato. Muy bueno para vender su imagen como investigador, a pesar de nunca haberlo sido. Él tenía su propia versión del método científico, lo llamaba desarrollo de la investigación encausada, el cual consistía en que si en la ciencia solo algunas ideas lograban llegar al resultado, no tenía sentido elaborarlas, sino dejar que otros la desarrollaran tomando el riesgo y luego quedarse con aquellas que presentaran un futuro claro, mejorarlas y patentarlas. En la segunda novela, Dodgson se junta con el nuevo CEO de la empresa, Jeff Rossiter, para deliberar el futuro de las investigaciones con animales. Cada año los derechos de los animales avanzaban y tenían más problemas para experimentar con ellos. En cambio, los animales creados genéticamente por una compañía no tenían derecho alguno. Rossiter estaba harto de los intentos de espionaje de Dodgson, ya había fracasado años atrás haciéndole perder plata a Biosyn. Incluso trató de comprar InGen en su peor momento, pero los inversionistas japoneses no quisieron ponerla en venta. Dodgson intenta explicarle a Rossiter que estos animales servirían también para la caza furtiva y el entretenimiento, haciéndole la pregunta de qué cazador no querría tener un trofeo de T-Rex o Triceratops en su colección. Rossiter termina accediendo a financiar una expedición a Isla Sorna, el sitio B de InGen, que servía como criadero de estas criaturas. A su vez, Dodgson le había pagado a un tal James para que siguiera a los doctores Grant, Sattler y Malcolm para que averiguara todo lo posible sobre el incidente del 89. Dodgson, junto con su asistente Howard King, un biólogo que perdió su credibilidad cuando su investigación sobre los factores de coagulación de la sangre falló, y George Baselton, un científico reconocido contratado por Biosyn para limpiar públicamente la imagen de la empresa, se aventuran a Isla Sorna. Baselton le aconseja a Dodgson que una vez que encontraran la isla, se presentara el descubrimiento en una nota científica para afianzar la reputación de la empresa. Antes de que zarparan en el barco, Sarah Harding, quien tenía que encontrarse con el grupo del Dr. Malcolm, pide viajar con ellos sin saber quiénes eran. Dodgson, una vez que ella le cuenta que necesitaba llegar a Sorna, se muestra cordial, pero al pasar los minutos, aprovecha el mar revuelto para empujarla fuera del barco, tirándola al agua con intenciones de matarla. Aunque Harding termina sobreviviendo, Dodgson no lo sabe y calma a sus compañeros diciéndoles que tranquilamente pudo haber sido un accidente. Nada iba a impedir que esta vez consiguiera lo que quería. Su objetivo era llevarse huevos fecundados de la mayor cantidad de especies posibles. A Baselton se lo termina comiendo un Tyrannosaurus en una escena que inspiró la muerte del Dr. Burke en la película del 97, mientras trataban de robar los huevos del nido. Howard King es asesinado por velociraptores, quien lo inmovilizaron en el piso rompiéndole el cuello, escena que inspiraría la muerte de Udesky en Jurassic Park 3. Y al final, Dodgson muere en el mismo nido de T-Rex con sus piernas rotas por el macho y devorado mientras estaba con vida por 3 Tyrannosaurus bebés, muerte que inspiraría la de Peter Ludlow en The Lost World. Y eso es todo lo que conocemos de Biosyn en las novelas de Jurassic. Pero Michael Crichton tenía debilidad por contar historias sobre el mal manejo de la bioingeniería y agregó a Biosyn en un pequeño cameo en su novela titulada Next del 2006. La trama se desarrolla en ese año, donde tanto el gobierno como el sector privado invierten millones de dólares cada año en la investigación genética. La novela cuenta la historia de muchos personajes, incluyendo primates transgénicos con ADN humano, un mundo lleno de codicia de las corporaciones científicas y la intervención legal en esos asuntos. La empresa más grande de biotecnología se llamaba Amgen y la protagonista era una pequeña empresa en crecimiento llamada Biogen, empresa que también es mencionada en Jurassic Park de 1990. En una escena donde hablan sobre la empresa BDG o Biological Data Group, la cual se encargaba de analizar los sistemas de sus clientes, identificando los puntos débiles y cubriendo las lagunas existentes en la red, se menciona a Biosyn junto con otras 4 empresas como algunos clientes importantes de esta. Y esa es la historia resumida de la empresa Biosyn en las novelas de Crichton. En futuros videos hablaré de la historia de InGen, Marrani Global y de Biosyn, pero dentro del canon fílmico, ya que son las empresas y no los dinosaurios ni los personajes las verdaderas protagonistas de este mundo ficticio.
E incluso pienso que si las historias se centraran en contar las motivaciones y resultados de cada una de ellas, en vez de cómo ciertos personajes sobreviven al ataque de dinosaurios, la franquicia tendría más posibilidades de seguir expandiéndose sin que sea repetitiva, mostrándonos otras caras de la bioingeniería basadas en la ciencia real, quizás un poco alejadas de lo que tuvimos hasta ahora, pero manteniendo la misma esencia de este mundo ficticio obsesionado con la ingeniería genética. Pero ahora me gustaría saber, si quisieran que Biosyn volviera a aparecer en futuras películas, ¿qué otras empresas de las novelas les gustaría ver? Y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniendo me gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.